Clase antes pedir a alguien que abra el micrófono para verificar que nos está escuchando, por ejemplo a Geraldine Tintaya Ramírez, preguntarte si nos estás escuchando. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, que se escucha. Está bien, entonces voy a presentar antes. También, Geraldine, ¿estás viendo la presentación? ¿Se ve? Sí, que se ve. Bueno, antes de iniciar nuestra conversación de hoy día, iremos a esta pantalla esperando algún ingreso último para reiterar que hoy día trabajamos con vertederos, descarga por vertederos, es nuestro tercer laboratorio, pero no tenemos examen previo hoy día, lo tomaremos la siguiente semana. La siguiente semana estaremos trabajando con la práctica de descarga por orificios. Al finalizar, tomaremos el examen previo de estos dos últimos laboratorios. Bien, eso por una parte. Y por otro, ve que la anterior semana hemos tomado el examen previo de balance de Holly y viscosimetría. Entonces, los que han aprobado ya han debido enviar los informes. Si no, les recuerdo que esta tarde, esta noche, a las 8 de la noche, es el límite para enviar los informes, que ya les he creado las etiquetas respectivas en Classroom. Ahí envié informe de balance de Holly, informe de viscosimetría por separado. Ahí en formato PDF, y ahí seguramente luego les corregiré esta semana y aparecerá también las notas. Y así nos iremos moviendo semana tras semana, hasta que tengamos la semana de exámenes. Cuando haya semana de exámenes, se suspenden los laboratorios, me lo dicen con anticipación, yo también estaré pendiente. Bien, eso quería recordarles. Entonces iremos ahora a nuestro material de hoy día. Hoy día nos toca exponer descarga por vertederos en objetivos generales. Diremos estudio del movimiento de un fluido, que básicamente es el capítulo de hidrodinámica. Siguiente objetivo, aplicación de las leyes de Bernoulli. Aquí ha debido exponer el profesor de cátedra este segundo capítulo de fluidos, en el cual se ve estos dos conceptos básicos: la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Con esas dos ecuaciones es que trabaja este laboratorio. En objetivos específicos, determinación de la ecuación experimental de la descarga de un líquido. Como en física 100 han determinado ecuaciones experimentales, aquí también lo haremos. Siguiente objetivo, determinación del coeficiente de descarga del vertedero triangular. Ese es nuestro objetivo central. Vamos adelante. He visto alguna solicitud. Cami Burgoa, nuestra amiga Camila Burgoa. Decía entonces en objetivos, allá estamos con objetivos, ahora sí vamos con el fundamento teórico. Miren, antes también quería comentarles, el departamento de curso básico, no sé por qué aún no nos ha enviado, no nos ha facilitado el acceso a los videos que se tiene ahí de los laboratorios, que ya debería estar vigente. Supongo que desde la siguiente estará, siempre se atrasa. Así que hoy día no hay video, solo nos apoyaremos en esta explicación. Ya les enviaré esta guía con
datos de laboratorio de anteriores semestres, de cuando era presencial. Con esos datos elaboran el informe. No hay video, espero que de la siguiente, ya todos para adelante, tengamos algún video. Eso quería comentar. Veremos los últimos ingresos. Yamil Pacosillo, más temprano la siguiente. Decíamos entonces en fundamento teórico, vean aquí en la figura 1, sobre todo esta primera muestra la forma como se descarga agua a través, si es pequeño, de pequeñas dimensiones es el laboratorio de un recipiente pequeño, pero si es a nivel real es de toda una represa. Que si lo hacemos la descarga por la parte superior, como está mostrado en esta figura de la derecha, se llama descarga por vertederos. En cambio, si lo hacemos a una cierta profundidad, como se muestra en esta figura de la mitad, la descarga es por orificio. Ve que este orificio puede tener una forma circular, rectangular, cuadrado. De la misma manera, la descarga por vertederos puede ser con una estructura, aquí está rectangular, puede ser circular, semicircular, triangular, parabólico, hay muchas posibilidades. Entonces, de lo que se trata es descargar líquido de un recipiente a nivel laboratorio o descargar líquido de una represa a nivel real. Eso estamos comentando en toda esta parte. Aquí está mostrado los vertederos más usuales. Ve que el circular, el triangular, el rectangular. Nosotros hemos de trabajar descarga por vertederos a través, se dice descarga vertederos con una abertura triangular, por la forma. Además, miren este detalle, de acuerdo al espesor, la relación del espesor sobre la altura del líquido, se tiene algunos valores que no siempre son fijos, pero más o menos dan para tener una referencia. Si tenemos este cociente W, que es el espesor sobre la altura de carga menos a 0,67, se dice descarga de pared delgada. Si es al revés, es de pared gruesa. Pero es un detalle mínimo. Lo que quiero más bien resaltar es, vean, en el laboratorio, este recipiente, que lo van a ver cuando sea presencial, en vivo y directo, más o menos es, diremos, de esta arista debe ser unos 30-40 centímetros, su profundidad algo parecido, y su altura estar unos 15-20 centímetros, al cual se le ha practicado un corte de la manera triangular. Entonces tenemos un vertedero triangular, cargamos líquido, agua, hasta un nivel H, tenemos una compuerta que cierra esta abertura y cuando soltamos, abrimos la compuerta, sale el líquido con un cierto caudal. Entonces estamos estudiando la descarga de agua por este vertedero triangular. Y de acuerdo al espesor, mejor diré, cuando el flujo se presenta, sale agua con un cierto caudal, hay pérdidas. Por ejemplo, por rozamiento, que es pequeño, ¿verdad? Porque este espesor en laboratorio deben ser 2-3 milímetros. Y la turbulencia, que se genera cuando el líquido intenta salir ordenadamente por la abertura, no siempre logra. Hay una turbulencia que hace perder energía, entonces todo eso se cuantifica en el coeficiente de descarga, cuyo valor se quiere medir. Pero eso a nivel laboratorio. Pero en la vida real, miren, yo les invito, les sugiero, vayan a ver una represa. En La Paz hay varias, averigüen cuántas son, dónde están. La que más me parece que es fácil de llegar es la de Incachaca, que queda
pasando Villa Fátima, en el camino de Villa Fátima a la cumbre, pasando la tranca de Urujara, más allá, ya casi a la mitad, ahí está la represa de Incachaca. Es una de las represas que nos da agua a la ciudad de La Paz. En esa represa van a ver, la descarga es por una compuerta rectangular, así. Ahí van a ver el espesor real de la pared, que aquí es, como decías, en laboratorio es milímetros, en cambio en la represa debe ser un poco más de 1 metro. Piensa en 1 metro, de un espesor de 1 metro, y su material construido es hormigón armado, entonces cemento, arena, ya tiene algún rozamiento, ¿verdad? Entonces la pérdida de energía por rozamiento ya algo se puede, ya no es tan despreciable. Y también hay mucho líquido que sale, ya no son pues algunos mililitros como lo tenemos en el laboratorio, sino son cientos de litros, ¿verdad? Entonces ya también se genera más turbulencia. Todas las pérdidas de energía por turbulencia ya son más apreciables. La idea es que lo que se trabaja en laboratorio, vaya a verlo en la vida real. Ya la anterior vez les explicaba con aquel tema de viscosimetría, vaya a ver en casa qué auto tiene, qué aceite le coloca papá al automóvil, cada cuánto tiempo hace su recambio, cuánto cuesta ese aceite, qué viscosidad tiene, qué marca es, etcétera. Vaya averiguando, le decía. Aquí vayan a ver la represa. Probablemente no lo pueden hacer inmediatamente, pero cuando puedan, dense una vueltita, o quizá otra represa que también hay por La Paz. Pero vayan a ver a nivel real más o menos cómo es una represa y cómo es una descarga. Aquí queremos contarles más o menos de manera resumida ese tema. Aquí está un esquema ya para deducir las ecuaciones. Mire qué se hace. Primero ahí está la forma triangular de esta abertura en aquel recipiente. Ahí está. Se carga agua hasta un nivel H. Ahí está el nivel de agua. Hasta un nivel H. En laboratorio empezamos midiendo desde este vértice hasta la parte de arriba, hasta aquí, cuánta altura tiene. Más o menos tendrá unos 6, 7 centímetros. Y vamos numerando, 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos agua, una altura de carga hasta un cierto nivel. El más bajito es 1 centímetro. Y vamos subiendo, 1 centímetro, 2, 3, el más alto es 5 centímetros. Para 5 centímetros de altura de carga de agua, el chorro es muy fuerte. Ya nos gana el pulso cuando estamos midiendo el tiempo. Así que altura de carga menores a 5 centímetros nos interesa. ¿Qué lo diremos más adelante? El hecho es que teniendo una cierta altura de carga de agua, de líquido, es que realizamos las medidas de caudal, tiempo, etc. Para deducir sus ecuaciones, mire lo que se hace. Primero, se establece, aquí está, un eje. Eje X, eje Y. Y respecto de ese eje, miren, se mide un ángulo. Se llama ángulo de escotadura, tita. Es solo, ¿cómo diré? Al otro lado también hay el mismo ángulo, se repite, por simetría. Pero no vaya a pensar que este tita es de lado a lado, no, es solo hasta el eje. Bien, y también se establece un diferencial de área, que está mostrado en esta figura de esta manera, con una altura de diferencial de Y la distancia X. Mira, entonces todo parte de medir el caudal. El caudal, como han aprendido en su curso de cátedra, es velocidad por área. Pero si tomamos un diferencial de caudal, es velocidad por diferencial de área. Este diferencial de área, en función a esta figura geométrica, es 2x por diferencial de y. Ya se ha reemplazado eso.
Bien, ese es el caudal. Ahora necesitamos la ecuación de Bernoulli, que ya está planteado aquí en forma general. Pero para plantear se ha escogido punto 1, que aquí está, en la superficie del líquido, en contacto con el aire. Punto 2, ya a una cierta profundidad h. Entonces en la ecuación de Bernoulli, mire, se establece. Esta presión 1 es atmosférica, está encima del punto 1. Esta presión 2 también es atmosférica. Aquí parece estar a una cierta profundidad y tiene una presión, dirían, de una altura de líquido, una columna de líquido ρh, que siempre sabe calcular. Pero visto de perfil está en la parte externa. Ve que por dentro está el líquido y por fuera está aire, ¿verdad? Está a una profundidad, pero por la parte de afuera. Así que encima del punto 2 hay aire, así que es presión atmosférica. Por eso las dos presiones se anulan. Además, el nivel de referencia para esta ecuación, déjenmelo ver, está aquí. Aquí se coloca el nivel de referencia, coincidiendo con el punto 2. Así que la altura 2 es 0. Y la altura 1 será pues h. Entonces ve que se tiene este término, las presiones se anulan, se tiene este término, que es la velocidad con que sale el chorro, pero este término se asume 0, porque la velocidad 1 es la velocidad, lo pondré de esta manera, es la velocidad con que desciende el nivel del líquido. En cambio, la velocidad 2 es la velocidad con que sale el chorro de agua. El chorro sale con una velocidad apreciable. En cambio, como el volumen es relativamente grande, el nivel del líquido desciende lentamente. O mejor, evitamos que descienda, porque el líquido que sale lo tenemos que reponer por la parte de atrás. Así que la velocidad con que desciende el nivel del líquido es 0. Por eso este término de velocidad 1 desaparece. Todo el término desaparece y mire lo que queda. Ahí estamos explicando esos conceptos. Ve que la presión 1 es igual a la 2 y eso es atmosférico. La altura H1 es el H, la altura H2 es 0, porque el punto 2 está en el nivel de referencia. La velocidad 1 es 0, que digo, el nivel de líquido no queremos que descienda porque queremos mantener constante ese nivel para que el caudal sea constante. Si desciende el nivel, claramente el caudal ya no será constante, ¿verdad? Reponemos el líquido. No es tan sencillo, pero intentamos. Así que la velocidad 1 es 0. Nos ocupa entonces la velocidad 2, que es una velocidad v cualquiera. Esos elementos se han reemplazado ya en la ecuación de Bernoulli que comentábamos, y miren, se tiene de esta manera. Aún aquí la presión atmosférica se anulará, de ahí se despeja la velocidad, se tiene esta ecuación 4. Bien, ve que esta velocidad con que el líquido sale del chorro depende de la altura de carga h, pero es h minúscula, no es h mayúscula. Diferencien en la figura las alturas. Ve que el h mayúscula es toda la altura de carga, desde abajo, los 5 centímetros. Piensa en 5 centímetros, que es la mera altura que logramos. Pero el h minúscula es justo la altura de carga respecto del elemento de área y caudal que vamos a analizar. Entonces, para que el chorro salga, tiene que haber una altura de carga, h minúscula en este caso. Entonces, la velocidad depende de esta altura de carga. Eso ya se ha despejado en la ecuación 4. Bien, ahora vean que la ecuación 4, que da esta velocidad que acabamos de calcular, más la ecuación 2, que era a este diferencial de área, reemplazamos en la ecuación 1 de esta manera. Ahí estamos reemplazando en la ecuación 1 para encontrar la ecuación del caudal. Que claro, velocidad, ya sabemos, raíz de 2GH, ahí está. El diferencial de área, decíamos,
2x por diferencial de y. Ya tenemos entonces una ecuación todavía preliminar del caudal. Pero ahí tenemos varias variables. Tenemos h, x y y. Para eliminar variables, tomamos la tangente del ángulo. Esa tangente del ángulo se nota acá en la figura. Claramente lo subrayaré de esta manera. Tangente del ángulo es cateto opuesto, que es el x, sobre cateto adyacente, que es y. Entonces, x sobre y. Ahí está entonces esa tangente, x sobre y. De ahí despejamos x. Entonces ya hemos eliminado la incógnita x. Ahí reemplazaremos en la ecuación 5, en el lugar de x. Pero además, la h que está en la cantidad subradical, mire, se reemplaza en función de la altura total de carga menos y. H minúscula es h menos y. O si no, usted vea, h mayúscula es h minúscula más y. Eso está en la figura. Si no lo han percibido, les vuelvo a mostrar. Ahí está. H más y, h minúscula más y es h mayúscula. De ahí despejamos h como h mayúscula menos y. Miren, esas ecuaciones los reemplazamos todo en la ecuación 5. Acá lo decimos, aquí en la ecuación 5. Todo lo que hay que hacer es reemplazar en h esta ecuación, en x esta ecuación. Y mire lo que resulta. Parece, se ha hecho un poco larga, ahí lo tenemos. La única variable en el lado derecho es y. En el lado izquierdo es el caudal. Ordenamos de manera de lograr la integración. Ustedes ampliamente ya han visto integrales en su curso de cálculo 1, hasta integrales definidas. Hemos separado las variables, entonces ya podemos colocar los límites de integración. Decimos, por ejemplo, cuando está en la base sin altura de carga, la altura de carga es 0, su caudal es 0, pues. Y cuando la altura de carga es el máximo, h mayúscula, su caudal es un q, ¿verdad? Integramos, claro, para integrar hacemos un cambio de variable, que eso sí es tema matemático, que usted revíselo con calma. De modo que luego de integrar, reemplazar límites, ya logramos la ecuación que calcula el caudal de descarga. 8 sobre 15, raíz de 2g, tangente del ángulo h elevado a la 5 medios. Esa es la ecuación que calcula el caudal ideal de descarga de líquido por ese vertedero triangular. Muy importante, entonces, la ecuación 11. Vamos adelante. Ahora vean, debemos diferenciar entre el caudal real y el ideal. Les vuelvo a repetir, esta es la ecuación que calcula el caudal ideal, que aquí lo decimos en el párrafo. Pero nosotros cuando medimos de manera física, realmente medimos el caudal real, QR. A la relación de caudal real sobre caudal ideal se llama coeficiente de descarga. Entonces vean, el caudal ideal está calculado con esta ecuación. El caudal real se va a medir, midiendo cuánto volumen ha fluido en un cierto tiempo. El caudal real siempre ha de ser menor al ideal. En el límite serán iguales. Pero si hay pérdidas, el caudal real será algo inferior. Este cociente siempre es menor a 1. Entonces el coeficiente de descarga, que es ese cociente, siempre ha de ser menor a 1. El límite, el valor máximo, 1. Bien, vamos adelante. En este laboratorio, entonces, se trata de
medir el caudal, digo, el coeficiente de descarga. Una forma sería calcular con esta ecuación. Medir el caudal real con un recipiente al cual veamos qué volumen ha fluido en un cierto tiempo. El caudal ideal podríamos calcular con la anterior ecuación. Ese sería el cociente, tendríamos el valor del coeficiente de descarga. Es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es, vean, ordenamos mejor. Acá está, hay que partir de esta. Ve que esta ecuación 12, de esta ecuación 12 se ha despejado el caudal real. Entonces, al otro lado tenemos coeficiente de descarga por caudal ideal. Aquí esta ecuación muestra si el coeficiente de descarga fuera, diremos, 80% o 0,8, el caudal real sería 0,8 de lo que debería salir el caudal ideal, o mejor, el caudal real sería el 80% de lo que debería salir como caudal ideal. Entonces, este coeficiente de descarga nos mide qué tanto de pérdida ha habido. Si fuera 80%, las pérdidas serían entre el 20%. Cosa así. Depende de muchos factores este coeficiente de descarga. Ya les decía del rozamiento, de las turbulencias, de las medidas, cosas así. Ahora vean, en lugar de este caudal ideal reemplazamos la ecuación que hemos deducido hace rato. De modo que ordenamos los valores constantes. Aquí debe estar, ahí lo pondré. Entonces ve que si llamamos un coeficiente, un valor constante K a todo este conjunto de términos que son constantes. Coeficiente de descarga de ser constante, la gravedad constante, el ángulo de escotadura también es constante. A esos valores constantes que están aquí se los ha llamado K. H elevado a las 5 medios, en general se le ha llamado N. Así que tenemos la ecuación potencial que siempre hemos manejado en física 100. Acá también lo hacemos. La idea es entonces trabajar con esta ecuación potencial. Hemos de medir en laboratorio para distintas alturas su caudal. De modo que con ese par de datos se realiza el gráfico, cuya gráfica tiene que ser una función potencial, una parábola, y de ahí sale el ajuste de curvas. Y por ajuste de curvas hemos de obtener la constante K y el exponente N. Si calculamos por ajuste de curvas la constante K, es que de esta ecuación que estoy mostrando acá abajo, conocido K, ya podemos despejar el coeficiente de descarga. Entonces determinamos el coeficiente de descarga por un ajuste de curvas, que supone realizar varios datos, ¿verdad? Y no uno solo, como podríamos realizar con este cociente. Aquí está ese ajuste de curvas. Primero han dejado dicho ahí, ahora ve que ya está mostrando cómo medir el caudal real. Decía hace rato, vamos a medir qué volumen de fluido sale por ese vertedero en un cierto tiempo. En laboratorio más o menos medimos un volumen de unos 500 a 800 mililitros en el tiempo respectivo, serán 20 segundos, poco más, poco menos, de acuerdo a la altura de carga. Medimos volumen y tiempo, con lo cual ya calculamos el caudal real para hacer el ajuste de curvas. Bien. Aquí hay un detallito que lo va a entrar en el laboratorio. El volumen lo leemos en un vaso precipitado, en un recipiente graduado, pero la graduación es muy grosera. Es factible de muchos errores.
más que medir el volumen, medimos masa. Y de la ecuación de densidad despejamos el volumen. Medimos la masa en la balanza, la densidad siempre conocemos, entonces de ahí despejamos el volumen, ese volumen reemplazamos en esta ecuación, calculamos el caudal real. Con ese caudal real vamos aquí. Caudal real para una cierta altura h. Realizamos el ajuste de curvas, tenemos esta ecuación. Por ajuste de curvas encontramos K, del cual determinamos el coeficiente de descarga. El N nos ha de servir para prueba de hipótesis. Vamos adelante. Ahí está ya clarificando la determinación del coeficiente de descarga. Está explicando aquí que tenemos valores promedios de caudal para cada altura h. Necesitamos promedio porque no medimos una sola vez. Digamos, para una altura de carga empezamos con 2 centímetros. Tomamos una medida, calculamos su caudal. Otro ensayo. Ya tenemos por lo menos 2 ensayos. Un ensayo más, 3 ensayos. Para la misma altura, 2 centímetros, realizamos 3 ensayos. Tendremos 3 caudales algo parecidos. Sacamos promedio, a eso se refiere. Entonces, para cada altura tenemos un promedio de caudal. Y tenemos, para crecientes alturas de carga, 2, 3, 4, 5 centímetros, su respectivo caudal. Hacemos su gráfica y de ahí hacemos su ajuste de curvas. Determinamos el K experimental, como decía, y de esta ecuación, que era el cambio de variable, despejamos el coeficiente de descarga. Y para ello reemplazamos ya los valores, ¿no? El K, hay que medir antes el ángulo de escotadura con medidas geométricas, con reglas, cuánto es el cateto adyacente, opuesto, cosas así. La gravedad es constante y tenemos el coeficiente de descarga, que sabe siempre va a ser menor a 1. Eso es la idea. El objetivo central es entonces determinar el coeficiente de descarga. Siguiente objetivo, determinar la ecuación experimental, pues, esta. Y para validarla, corremos la prueba de hipótesis, para N, que debe estar más abajo. Pero ahí acaba su parte conceptual, después viene equipos y materiales, ahí está el procedimiento, una rápida mirada, mire lo que dice. A partir del vértice del vertedero, marque 4 o 5 alturas de carga H. Punto 2, elige una altura de carga, digamos 2 centímetros, y llene el agua en el vertedero hasta un nivel ligeramente superior, digamos 2.2 o 2.5. 3, paso 3, una persona abre la compuerta del vertedero. Ahí les explicaré para no leer, hasta me pierdo leer. Ve que en este paso 3 trabajan simultáneamente 3 personas. En un grupo habrá 3, 4 personas. Una persona está controlando la compuerta, abriendo, cerrando. Abre la compuerta, sale el chorro. La segunda persona colecta el volumen del líquido con un vaso de precipitados y cronómetro en mano. Él decide qué volumen va a colectar, pero claro, no va a ser 100 centímetros cúbicos, razonable es unos 800. La tercera persona, con el fin de mantener el líquido, repone el líquido, por la parte trasera va echando. No es fácil reponer justo lo que ha salido, pero bueno, es parte de saber que en los experimentos siempre hay errores. A lo largo de este semestre van a notar que hay experimentos con más errores, otros con menos. Mantener el nivel no es sencillo, así que es un experimento con un error relativamente 5% para arriba. Si logra 5%, muy bueno. Esas 3 personas entonces trabajan de esa manera. Aunque recién acá decimos en el paso 4, una tercera persona se encarga de colectar el volumen. Paso 5, para altura de carga seleccionada, efectúe por lo menos 3 ensayos, de los cuales saca promedio. Siguiente paso, repite esos pasos para distintas alturas. Para 1,
Uno es muy bajito, con 2 hay que empezar acá, lo voy a cambiar con 2, 3, 4, 5. Con 1 el chorro es bien bajito y reunir 800 o 600 centímetros cúbicos tarda bastante. Es preferible con 2. Ya también con 5 el chorro es tan potente que nos gana. Quizás es 2, 3, 4, 4 y medio. Ahora si puede con 5, bienvenido. Paso 7, determina las medidas para calcular el ángulo de escotadura. Aquello con regla, es decir. Mire los cálculos. Punto 1, para cada altura de carga H sub I, determina los 3 caudales. A partir de ello, va a sacar promedios y para ver de esos 3 caudales cuál es el correcto, usted le hace un cálculo de error relativo porcentual, que sugerimos sea menor al 5%. Más rato le explico cómo calcular ese error relativo porcentual, que además ya lo saben de física 100 también. Paso 2, con ese conjunto de valores, usted construye la gráfica. En papel milimetrado, si lo hace manual, si lo hace en computadora, la máquina se lo escala, ya no es necesario papel milimetrado. Además, determine la ecuación experimental, que es esa ecuación potencial que mostrábamos. Paso siguiente, calcule el coeficiente de descarga con la ecuación 7, ya estaba despejado. Paso 5, mire esto, de la gráfica caudal versus H, determine el caudal para una altura de 3,3 centímetros. Este caudal que pide en el paso 5 es de manera gráfica. De la gráfica usted tiene que obtener. Lo puede encontrar también de la ecuación experimental, reemplazando en la ecuación teórica, pues. Pero no es la idea. Usted de la gráfica obténgalo. Tiene que plotear la gráfica. Elige más o menos para que me entienda. Si su eje X está aquí, eje Y está ahí, su gráfica le ha salido más o menos potencial de esta manera, ahí está. Entonces usted ve 3 centímetros en el eje X. Por ahí digamos usted el 3,3 centímetros. Plotea, lleva hasta la gráfica. Y de ahí, esto en realidad es plotear, ¿no? Ahí lee qué caudal le corresponde. Entonces usted dice, para una altura de carga 3,3 centímetros le corresponde un caudal de tantos centímetros cúbicos por segundo. Obténgalo así de manera gráfica. No lo tengo, si quiere compárelo, pero no lo calcule. Aquí está. No lo calcule, no pide calcular el caudal, aquí inclusive. Subir un poco, aquí. No lo calcule con esta ecuación, que lo puede hacer, ¿verdad? Usted reemplaza aquí la altura, ya tiene el coeficiente de descarga, puede determinar el caudal real. Es otra posibilidad. Pero no, para que trabaje con la gráfica está pensado esa pregunta. Esto es el caudal real. Peor no confunda con el caudal ideal, ¿verdad? Acá también podría ser el reemplazo de la altura, 3,3 centímetros, y calcule el caudal ideal. No, se trata del real. En la gráfica ya está con datos reales. Bien, eso en el cálculo. Ahí termina, aquí saqué el último punto. Realiza una prueba de hipótesis para ver que el n experimental, aquel exponente de la ecuación potencial, difiere o no del teórico, que es 5,2. Usted correrá en los tres pasos que siempre sabemos: formulación de la hipótesis nula, que afirma que el n experimental concuerda con el teórico, que es 5,2. Hipótesis alterna, que n experimental no concuerda con el teórico. Luego plantea en el siguiente paso el cálculo del estadístico. Primero, que el estadístico es el T de student, que lo calcula con los datos experimentales. Pero en fin, ahí tiene el n experimental, que es el ajuste de curvas, el n teórico, 5,2, necesita la desviación estándar, eso se calcula con esta ecuación,
para el cual necesita la desviación estándar de Y respecto de X. En otras variables sería la desviación estándar del caudal versus altura de carga H. Esa desviación estándar se calcula con la suma de la diferencia del Y teórico menos Y experimental. En nuestro experimento sería el caudal teórico menos el caudal experimental al cuadrado sobre n-2, que es aspectos matemáticos que ya suponemos usted maneja de física 100. Con esta desviación estándar, reemplazando aquí, calcula este valor de la desviación estándar de n experimental, lo reemplaza aquí, tiene el t calculado. En la etapa de desviación, ese t calculado compara con el t crítico que lo lee de tablas. Si el t calculado es inferior al n crítico, entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces se afirma que el n experimental concuerda con el teórico. No siempre tiene que ser igual, pero por lo menos es aceptable. Eso es concordar. En cambio, si el t calculado es mayor, se acepta la hipótesis alterna, que dirá que el n experimental es significativamente distinto al teórico. Señal de que habrá algún error sistemático, ¿no ve? Bien, eso corre la prueba de hipótesis, ahí concluye. También les he debido decir, si no les vuelvo a decir, este cálculo, primero de la desviación estándar de Y respecto de X, luego cálculo de la desviación estándar de N, para finalmente calcular el t calculado. Si lo hace de manera manual es largo, porque hay que hacer varias columnas para encontrarse esta suma de los Y teórico menos el Y experimental. No es sencillo, es largo. No es que es difícil, sino es como hay que hacer unas 3, 4, 5 columnas, es relativamente largo. Si quiere ver estos ejercicios, vea cualquier libro, en particular el que manejo medidas y errores, que les he comentado que hemos escrito con el ingeniero Álvarez hace más de 20 años, que les he mostrado en la bibliografía y va a encontrar ejemplos. Y si no, aprenda a manejar su calculadora, ojalá tengan esos graficadores últimos de pantalla grande. Esos ya tienen el programa incorporado, de modo que usted coloca los datos originales, Y, X, en este caso, caudal y altura. Y con una teclita le dice, deme el valor del t calculado. Ya le da este valor, directo. Internamente se lo hacen estos cálculos. En eso le ayuda esas calculadoras. De modo que usted solo tiene que leer de tablas el t crítico y hacer la comparación. Visto de esa manera también es muy sencillo. Finalmente tiene unas preguntas en el cuestionario. Aquí están los datos. Ve que se ha tomado un ángulo de escotadura de 25 grados. Bien. Mire las alturas de carga. Bajar un poco. Casi que no entran. Ahí está. Las alturas, miren. 2 centímetros, 3, 3,5, 4. Hemos evitado 5 porque es muy fuerte, decía. Ve que para esta altura de carga, 2 centímetros, se ha efectuado 3 ensayos. Se ha debido medir el volumen y su tiempo. Aquí ya no están registrados esos datos. Con ese volumen y su tiempo se ha calculado el caudal. Ahí está el caudal 1. 41,2 centímetros cúbicos por segundo. Así que para altura 2 centímetros se han reportado ya los caudales. Ahí están los 3 valores. Su promedio de los 3. De esa manera para el resto. Ahí está para 4 centímetros su caudal, ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, su promedio. De esa manera los anteriores también. Ahora vean, aquí hay un casillero, una fila que calcula el error relativo porcentual máximo. Decía lo que necesitan es tener la ecuación que ahorita les mostraré, pero ya no necesitan porque estos caudales están tomados de algún laboratorio, de algún semestre que daban un resultado relativamente bueno. Pero si quiere, calcúlelo. Esto decimos que no debe pasar el 5%. ¿Cómo debe ser el cálculo? De estos 3 puede aplicar todo lo que sabe de estadística.
el caudal, usted expresa valor medio más menos error, el error lo lee para un cierto nivel de confianza, 95%, el T de estudiante lo lee en la tabla, es posible que lo haga así. Pero como son varios, no es un poco largo, molestoso. Entonces lo que hacemos en el laboratorio, en particular en el grupo que está a mi cargo, comparamos el más alto con el más bajito. Por ejemplo, el más bajito es 41,2, el más alto es 41,7. Entonces, sáquele pues la diferencia porcentual. A ver si está aquí. Ah, no está acá. Ahorita les voy a importar una ecuación. Pero digamos que están buenos valores, entonces finalmente usted, de esta columna de los caudales en función del tiempo, realiza el ajuste de curvas. Y con ese ajuste de curvas, encuentra el coeficiente de descarga. Ahí acaba el laboratorio en una clase presencial, presentando estos valores. Yo se lo reviso, le firmo la hoja de datos. Esa hoja de datos usted acompaña al informe, completa los cálculos, presenta a la siguiente semana el informe. Eso es la idea. Antes que me olvide, estaba yo, déjemelo ver, aquí hay alguien, espérese. Diego Rolando Cruz, más temprano la siguiente. Aquí está. Podría ser una ecuación de este tipo. Aquí está para el cálculo de gravedad. Además voy a cambiar la forma de la ecuación. Aquí va a colocar, pues este ha de ser el caudal experimental. Ya no va a ser experimental, va a ser el superior, diremos. Así. Eso le resta el caudal. Ya no ha de ser teórico, ha de ser inferior, le pondremos. Lo divide entre el caudal promedio, como pondré. Bien, promedio. Ninguno de ellos es el exacto, ¿no ve? Entonces, sáquele el promedio y esa diferencia divídela entre el promedio. Multiplique el por 100 para que tenga un porcentaje. Con eso ya tiene un valor que le ha de señalar qué error relativo porcentual tiene entre esos valores. Eso se recomienda que sea menos del 5%. Eso es la idea. Con eso ya está completo los cálculos. Pero aquí, como los valores están tomados de anteriores semestres, le va a dar menor al 5%, seguramente. Pero verifíquelo. Bien, eso es nuestro laboratorio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, caballeros, señoritas, adelante. ¿Alguna pregunta, caballeros, señoritas? Adelante. Sí va a ir. Hola, ¿me está escuchando? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Pensé que ya no estaban ahí. Bien, entonces, esto es laboratorio de vertederos. Otra cosa es verlo en vivo directo. Cuando esto se abra ya las clases presenciales, tarde o temprano volveremos a eso. Dense una vueltita. Ustedes que estarán ya en Física 200, siguiente semestre, dense una vueltita por el laboratorio de Física 2. Ahí verán trabajar a los estudiantes de semestre.
Y claro, constaten, vean cómo era este manejo. Si esta semana tengo el acceso al video, les pasaré el video que siempre les acerca más a ver el laboratorio, ¿verdad? Una cosa es que yo les he contado en figura, otra cosa es el video. Y otra mejor cosa es la realidad, ¿verdad? Pero bueno, nos ha impuesto así el coronavirus, traeremos de esta manera, quizá inclusive a mediados del semestre ya sea presencial el laboratorio. Otras facultades sé que ya están planificando y van a ejecutar laboratorios y exámenes de manera presencial. Veremos cómo nos va en nuestra Facultad de Ingeniería. Eso ya dependerá del corona. Bien, ahora sí, antes de cerrar, aquí termina ya la exposición. Si hay alguna pregunta, adelante. Si no hay más rato, ya lo voy a cerrar.